Hermanos, Dios les bendiga en este día. Sean todos invitados a nuestra clase dominical número 23, donde estamos estudiando en el libro de los Hechos sobre nuestro tema trimestral es ir hasta lo último de la tierra. Y vamos a estudiar, darle seguimiento a este estudio que fue ya la semana pasada. Estuvimos viendo el número 23, y donde acontece el encarcelamiento del apóstol Pablo, y ahora pues en esta ocasión vamos a ver sobre el juicio ante estos dos gobernadores, Félix y Festo, y también pues todos aquellos que en Jerusalén, los sumos sacerdote y fariseos pues fueron a ese juicio, llevando a una persona muy preparada para que estuviese como abogado en contra del apóstol Pablo. Nuestro título en esta clase se titula Testimonio de un predicador encarcelado, y tenemos nuestros tres objetivos. El primero es: Dios no siempre libra a los suyos de la cárcel, pero se queda al lado de ellos. El segundo es: Satanás puede encarcelar a un predicador, pero no puede cerrarle la boca. El tercero es: un siervo de Dios preso no se defiende, testifica con palabras y con hechos. Y pues estos son nuestros tres objetivos que siempre tenemos en nuestras clases, de los cuales pues son los que nosotros nos debemos de esforzar para poder alcanzarlos, y saber que en todo tipo de situaciones que todo cristiano viva, pues allí estará el Señor para ayudarnos, para respaldarnos en cualquiera de la situación que estemos. Nuestro estudio bíblico, nuestro pensamiento central dice: un cristiano puede ser perseguido y encarcelado, pero nunca debe sentirse solo ni humillado, porque los que confían en el Señor jamás serán vencidos. Y nuestro texto aéreo dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y pues con esto podemos entender que Pablo le sería un instrumento para llevar la palabra de Dios, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para los gentiles, para todos los reyes, para todos aquellos que pues no han oído del Señor. Así es de que este estudio nos va a ayudar mucho, y no voy a leer la base bíblica, pero sí, el que no tenga su expositor la puede encontrar en Hechos 24,
del 11 al 27 y 25, capítulo 25 del 1 al 12, y vamos a ir leyendo la palabra porque abarca lo que son 2 capítulos. Y pues en nuestra introducción nos habla sobre los judíos en Jerusalén, que ellos tenían un plan oculto para dar muerte al apóstol Pablo, pero gracias a un sobrino de él oyó a aquellos que habían ya juramentado sobre sus vidas, que no comerían ni beberían hasta no darle muerte al apóstol Pablo. Eso fue un acuerdo que ellos tuvieron, pero gracias a Dios que Él tiene todos estos acontecimientos en control, porque el mismo tribuno, cuando este jovencito fue y le dio las noticias primeramente al apóstol Pablo y después al tribuno Lisas, se le dejó entender que estos tramaban darle muerte al apóstol Pablo, y pues él dice la palabra que que se los arrebató, que se los quitó de sus manos para que no le dieran muerte, y además, pues al saber esto, lo, 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 este, lo llevó a otro lugar para que no se, eh, acustodiado de centuriones y soldados, para que no sucediese eso, porque sabía que Pablo era un ciudadano romano también. Así es de que en esta clase también nos dice que el Señor utilizó su vida para que testificara ante estos dos gobernadores romanos, Félix y Festo. Y también pues es muy importante que el Señor le expresó a su siervo palabras de ánimo para que siguiera dentro del plan establecido, como se lo dijo en Jerusalén antes de partir a Cesarea. Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también de mí en Roma. Así es de que con estas palabras pues sabemos que Dios tenía un propósito más largo hacia la vida de Pablo. Podemos entender, y Pablo entendió, que no sería su fin en Jerusalén, sino que él saldría de allí con bien y sería llevado a Roma. Recordemos bien estas palabras, porque pues aquí podemos ver que Pablo estuvo muy cerca de que fuese juzgado de muerte, pero vemos cómo Dios está en todo. Vamos a entrar a la palabra. Vamos a hacer una pequeña oración para que Dios nos ayude a entender su propósito en la vida de cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias, bendito Dios, por este día, por que podemos, Señor, recibir de ti la enseñanza de tu palabra, Señor, que nos anima, que nos ayuda, Padre Santo. Solamente tú sabes, Señor, hasta dónde va a llegar este estudio, esta enseñanza, quién necesita oírla, Señor, para que reciba también, así como el apóstol Pablo, Señor, ánimo de seguir adelante, Señor. Que tú, Señor, te glorifiques, Padre, en sus vidas y en este estudio, Señor, que tu Santo Espíritu nos ministre, nos ayude para que podamos recibir lo que tú tienes para nuestras vidas en este día, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es de que vamos a comenzar nuestra lectura. Y nuestro punto A nos dice la bienaventuranza de las acusaciones falsas. Y para eso vamos a leer del versículo 1 al 9 del capítulo 24.
Y dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se titula Defensa de Pablo ante Félix. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo, y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar y en toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Aquí vemos que Tértulo era pues un hombre que tenía facilidad para hablar públicamente, como un abogado, y vamos a ver, estamos viendo que eh, primeramente trató de halagar al gobernador, diciéndole que él era una persona de muy alto prestigio y que se gozaban ellos con el trabajo que él estaba haciendo. Dice en el 5: porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, pero interviniendo el tribuno Lisas, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti, tú mismo, pues él juzgará. Él al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. O sea que allí estaba el sumo sacerdote Ananías, estaban pues personas muy importantes del Sanedrín, eh, para confirmar todas estas cosas, y pues sabemos que no fue así. Vamos a ver que Pablo no hizo lo mismo que Tértulo al confirmar, al darle de esa forma como ganar puntos delante del gobernador, halagándolo y poniéndolo en alto. Él solamente le dice que él fue un buen servidor, y que sabía muy bien que a través del tiempo pues él podría juzgar bien este caso. Los historiadores concuerdan que Félix, quien nació de una familia de esclavos, era considerado un gobernante cruel y miserable y libertino. Así es de que pues no era muy buen gobernador, como Tértulo testificaba eh, de su parte, pero pues era una forma en la cual pues ellos podían ganarse a las personas, ¿verdad? Con mucha palabrería, adornando palabras, pero pues sabemos que eso viene también a través de muchas mentiras. Los primeros cargos presentan a Pablo como un peligroso promotor del desorden contra la paz del Imperio Romano. De esa manera era más fácil admitir la razón para que los judíos quisiesen darle muerte al apóstol. Así de que de esta forma ellos estaban dándole por entender al gobernador que ellos aún estaban cooperando, tratando de darle muerte, llevando a juicio al apóstol Pablo,
porque aún en contra del Imperio Romano se estaba levantando juntamente con muchos como cabecilla de muchos. Y pues Tértulo apeló al testimonio del propio acusado, quien según él confirmaría todo lo que se había dicho en su contra. Así es de que no solamente él y el sumo sacerdote y todos aquellos que fueron a hablar estas cosas del apóstol Pablo, eh, no solamente ellos dijeron esto, sino que también pretendía que al oírlo el gobernador pues también se diera cuenta de que estas cosas fuesen ciertas. Pero aquí les aconteció como cuando Pablo estuvo en su primer viaje misionero, cuando en la sinagoga le invitaron a que compartiese o añadiere una palabra después de que ellos habían, los judaizantes habían dado la palabra, pero allí vimos cómo Pablo lo usó Dios y muchos creyeron y muchos no creyeron, pero aquí algo similar va a acontecer con este gobernador. Eh, Vamos a pasar a nuestro punto B, la bendición de dar un testimonio fiel y veraz. Y para eso vamos a leer del versículo 10 al 21. Dice, habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad, ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo de todas las cosas de en la ley y en los profetas que están escritas, teniendo esperanza en Dios, lo cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos deberían comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo, o digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos. Soy juzgado hoy por vosotros. Así es de que, pues con esta defensa, Pablo, pues los desarma de todo ese argumento que tenían en contra de él. Eh, Le da por entender al gobernador que nada de lo que estaban ellos diciendo era verdad, sino que ellos pues no querían al apóstol Pablo porque a él, por su conversión, porque ahora pues él no le servía al Sanedrín, no le servía a, a los judíos de la forma como él les servía antes de su conversión. Por eso es que
capítulo pasado, él testificó de su conversión, como Dios mismo lo confrontó a él, y pues ahora pues seguía la verdad, que era nuestro Señor Jesucristo, a quien él perseguía en aquella ocasión al entrar a Damasco. Y pues vemos aquí que en la defensa de Pablo no recurre a la adulación hacia el gobernador, como lo hizo Tértulo. Solamente menciona una verdad con relación a Félix: desde hace muchos años eres juez de esta nación. Y pues habían pasado 10 años de su cargo, debía de ser un buen conocedor de las costumbres judías, lo que le ayudaría a emitir un veredicto justo. Y pues podemos ver aquí que pues todo lo que habían dicho de Pablo, él lo había aclarado, todas esas mentiras, ¿verdad? Y pues también le da por entender al gobernador Félix que él conocía de las costumbres judías, de todas esas cosas que ni ellos mismos a veces estaban de acuerdo en cosas, como en este caso en lo de la resurrección. Ellos eh, pues tenían, como no querían, y habían ellos mismos sido así testigos en contra de nuestro Señor Jesucristo para que le crucificasen. Así también querían ser testigos falsos en la vida del apóstol Pablo, para que pues se le diera una condena de muerte. Pero vemos aquí que Pablo le dice al gobernador que apenas tenía 12 días de estar en Jerusalén cuando sucedió el alboroto en el templo. Así es de que era imposible que en tan poco tiempo se convirtiera en un peligroso cabecilla de grupos desordenados. También le dice que su propósito al ir a Jerusalén después de unos 4 o 5 años de ausencia fue llevar una ofrenda para los hermanos y adorar en el templo como todo buen judío. Además añade, eso, eso estaba haciendo cuando los judíos asiáticos levantaron el alboroto en la contra de Pablo. Así de que pues no él era el que estaba haciendo el alboroto y el escándalo en el templo, sino que los mismos los que lo estaban en este momento acusando de tales cosas. Pero Pablo aprovechó el tiempo para testificar a Félix acerca de su fe. Las propias escrituras de los hebreos, su esperanza en la resurrección de los muertos, lo animaba a esforzarse por ser lo más sincero posible ante Dios y los hombres. El único delito del que se le podía considerar culpable era haber tocado el tema de la resurrección de los muertos. Aún los judíos estaban divididos ante tal sabiduría. Los enemigos del apóstol permanecieron en silencio en este momento, porque pues ellos no tenían nada de cierto en lo que ellos estaban testificando en contra del apóstol Pablo. Eh, y pues aquí vemos cómo la verdad vence a la mentira. Eh, Aquí pues están delante de un gobernador, y pues él puede ver que todo esto fue una cuestión de cosas que ellos no tenían ninguna base para poder darle muerte a Pablo. Y vamos a seguir nuestro estudio en nuestro punto 2. No basta tomar ciertas medidas de bondad. Ahora vamos a leer el versículo 21 y 22.
a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informados de este camino, les aplazó diciendo, cuando descendiere el tribuno Lisas, acabaré de conocer de vuestro asunto. Así es de que él no pudo juzgar nada en este caso, porque pues sabía que Pablo estaba diciendo la verdad cuando él le dice que él trabajaba para que su conciencia estuviese limpia delante de Dios y también delante de los hombres. Esto le dio por entender que era un hombre sincero y que estaba hablando la verdad delante de él ahora en esta ocasión que aquellos le acusaban. Entonces, vamos a ver que por las declaraciones del mismo gobernador Félix se puede deducir que éste conocía más acerca del cristianismo que los enemigos de Pablo pensaban. Sabía que la ley romana no consideraba un delito ser cristiano, como Pablo afirmaba ser. Por lo tanto, su reacción inmediata fue no emitir ningún veredicto hasta escuchar al tribuno Claudio Lisas, quien estaba implicado en el asunto. Mientras tanto, Pablo permanecería prisionero, pero con algunas libertades, con lo que esperaba el apóstol, que supiera que gozaba de la simpatía del gobernador. Así es de que, pues aquí vemos que, pues no decidió nada el gobernador Félix, pero no lo tenía como a los demás presos. Tenía algunas libertades de las cuales podía gozar el apóstol Pablo. Eh, Ahora vamos a ver nuestro punto B. No basta ser curiosos y manifestar amor. Para eso vamos a leer el 24 y el 25. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Así es de que aquí estamos viendo el propósito por el cual Pablo estaba viviendo, estaba pasando lo que estaba pasando. Era necesario que este gobernador romano recibiera también la palabra. Vimos cómo Pablo fue y predicó en su primero, en su segundo viaje misionero, en su tercer viaje misionero a muchas partes de, de, de Asia Menor y Antioquía, en Chipre, donde también un gobernador pues recibió la palabra del Señor, y pues este era el propósito, que aún en Cesarea un gobernador también pues escuchase sobre nuestro Señor Jesucristo. Así es de que Pablo causó una profunda impresión en el gobernador romano Félix y su esposa. Estuvieron de acuerdo en que el apóstol volviera a hablarles. Pablo puso a Jesucristo como el tema de su exposición, hablándoles de la necesidad de reconocer a Jesús como el Mesías prometido y sobre todo como el único y suficiente Salvador. Esto fue lo que les causó a ellos, les sorprendió a ellos, que era a Félix y a su esposa Drusila, que no eran solamente estudios
como lo daban los fariseos, o el Sanedrín o el sumo sacerdote, de solamente pues basándose en la palabra de Dios, pero sin ninguna esperanza. Aquí la esperanza pues es nuestro Señor Jesucristo, muy diferente a lo que ellos enseñaban. Pablo tocó algunos puntos que causaron también espanto en Félix: la justicia y el dominio propio y el juicio venidero de Dios. Esto también pues le causó espanto, lo con- le dio convicción a su corazón que sí era necesario tener a nuestro Señor Jesucristo como Señor y único Salvador. El predicador tenía toda la razón, no obstante, su mente les decía que el compromiso que exigía ser un discípulo de Cristo era un precio muy alto, el cual ellos no estaban dispuestos a pagar. Así fue como despidieron a Pablo con la promesa de que volverían a llamarlo para que continuara aquella poderosa exposición del Evangelio de Jesucristo. Y pues vemos que aquí pasó algo. Eh, Aquellos que se decían conocer de Dios siguieron igual duros de su mente y de su corazón, pero aquí vemos cómo impactó la palabra de Dios a este, a este gobernador y a su esposa, que pues eso era el propósito que Dios tenía, por el cual Pablo estaba pasando estas situaciones. Ahora vamos a ver, es reprochable mostrar interés mezquino. Y para eso vamos a leer el versículo 26 y 27. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Y pues aquí vemos cómo lo que vinimos diciendo de la corrupción que existía y existe en nuestros tiempos, de gobernadores que se van a lo que a ellos les conviene, aunque pues sepan que están haciendo algo ilícito, algo que no está bien. Ellos como quiera toman la decisión de tomar decisiones equivocadas. Y pues vamos a ver que este gran representante del Imperio Romano llamara repetidas veces al apóstol Pablo para ver si ofrecía dinero para dejarlo en libertad. Sabía que la comunidad cristiana era numerosa y pues que pues no tendrían, por eso es que este gobernador no era un hombre muy inteligente también, por eso dejó acceso a que visitaran al apóstol Pablo, para que pues él pudiera hablar con los demás cristianos y así pues sacar provecho de ver si el apóstol Pablo en todas esas ocasiones le ofrecía dinero para que lo dejase en libertad. Eh, Aquí vemos que el historiador Flavio Josefo cita casos de gobernadores romanos que recibieron dinero por liberar a prisioneros. Fueron estos inocentes o culpables. Este, Esa era una de las formas en las que estos gobernadores corruptos trabajaban. Eh, este historiador habla de cosas que pues ya habían acontecido antes, que había personas que sí eran culpables, pero podían comprar su libertad. Pero en el caso del apóstol Pablo, él no se prestó para ninguna oferta de soborno.
aunque eso significa permanecer encarcelado. Indudablemente Pablo aprovechaba cada ocasión en que Félix lo llamaba para insistir en su estado pecaminoso y su necesidad de Dios. Pablo llevaba ya 2 largos años de encarcelamiento injusto cuando Félix fue removido de su cargo. Félix temía que los judíos lo acusaran de su mala administración ante el emperador. Queriendo congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Por 2 años estuvo escuchando el mensaje de salvación de labios del siervo de Dios, y pues esto en el día de que él compadezca ante el juicio de Dios, pues allí se le va a recordar todo lo que Dios trató de ayudarle a este mismo gobernador, de darle por entender que aún él mismo necesitaba de un Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Por 2 largos años, él tuvo la oportunidad de cambiar su vida, de vivir, como decía el apóstol Pablo, de que su conciencia estaba limpia delante de Dios y delante de los hombres. Y cuando es así, pues es cuando recibimos la verdadera libertad y gozamos de la vida que Dios nos da, de esa nueva vida que Él nos ofrece. Y vamos a ver nuestro punto número 3, autoridades comprometidas con intereses personales. Y nuestro punto A nos dice intereses personales más que justicia. Y pues esa era la corrupción que se vivía en aquellos tiempos aún. No solamente el gobernador, sino que también el Sanedrín, los que representaban eh, a Dios, ellos también estaban bien corrompidos. Y en nuestros tiempos, pues sabemos también de muchos casos bien claros, donde hay personas que todas las evidencias, hay eh, una suma grande de evidencias, personas que testifican en contra de sus vidas, pero con la verdad, con cosas que sí acontecieron, y estos por tener mucho dinero compran a los jueces, compran a los testigos, compran su libertad. Y esto pues lo estamos viviendo en nuestros tiempos, y sabemos que hay mucha corrupción aún en el gobierno. Ah, y en este capítulo número 25 vamos a ver que Pablo apela a César, y para eso vamos a leer del versículo 1 al 9 del capítulo 25. Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Lo que de vosotros pueda, dijo, es desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea al siguiente día, se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar, alegando Pablo en su defensa: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado de nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Así es de que
pues nuevamente, ¿verdad? Con este nuevo gobernador, ahora Festo, que pues como Félix no pudo concluir con este juicio, pues ahora Festo tendría que darle seguimiento y vemos lo mismo, estos mismos acusándole de las mismas cosas al apóstol Pablo, de las cuales pues él ya había declarado que de ninguna de estas cosas tenían pruebas de las acusaciones que se le hacían. Así es de que cuando el nuevo gobernador llegó a Jerusalén, procedente de Cesarea, los judíos fueron a exigirle que les dieran al inocente predicador para darle muerte. Ellos no perdían tiempo, ellos querían darle muerte a Pablo, así como hicieron con Esteban, donde el mismo apóstol fue testigo de la muerte del primer mártir. Ellos querían hacer lo mismo con el apóstol Pablo, pero aquí vemos que Festo no solamente les negó enviar a Pablo a Jerusalén, sino que les pidió que fuesen con él a Cesarea para probar la culpabilidad del acusado, aunque posiblemente Festo no sabía mucho de este asunto, pues no podía juzgar algo sin primeramente oír. Esta era la ley también del pueblo de Dios, que no se podía juzgar a alguien sin también primeramente oírlo. Esto fue lo que también en una ocasión el maestro del apóstol Pablo, Gamaliel, confrontó a sus mismos este, colegas, los fariseos, que pues se tenía que oír primeramente a nuestro Señor Jesucristo y después, si se hallaba algo de culpa en él, juzgarle. Y así también Festo hizo con el apóstol Pablo. Así es de que nuevamente la defensa de Pablo consistió en afirmar: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. No había quebrantado ni las leyes judías ni las leyes romanas. Así es de que no tenían nada en contra de él. Aquellos mismos eran los que armaban este alboroto para ver si así convencían al gobernador de entregarles a Pablo. Festo, al igual que su antecesor, cuidaba también mucho de su imagen política delante de los judíos. Así es de que ahora pues estaba en medio de este conflicto, no sabía qué escoger, eh, no sabía si practicar la justicia o también ser un hombre, un gobernador corrupto, al igual que al igual que Félix. Entonces le propuso a Pablo ir a Jerusalén y continuar allí con el juicio. Bien sabía que siendo él acusando a un ciudadano romano, él no podía obligarlo. En otras palabras, por cuanto el apóstol Pablo era ciudadano romano, él, al comprobar que ellos no tenían nada en contra de lo que ellos decían de él tenía el derecho de, de, de escoger como ciudadano romano. Así es de que ni Festo ni ni tampoco los judíos podían tomar esta decisión, solamente el apóstol Pablo. Y pues sabía que en Jerusalén no iba a ser un juicio justo, sino que estos podían comprar, como ya hemos dicho, que había gobernadores que vendían la libertad de aquellos que eran inocente o culpable, pero pues sabemos que los judíos únicamente querían darle muerte a Pablo, y en Jerusalén era lo más probable de que ellos sí pudieran
alcanzar esto, pero recordemos que Pablo estaba viviendo la palabra que Dios le había dado. Entonces sabía bien que aunque él apelara a César, a Roma, pues él tenía que cumplir el propósito que Dios había dicho de él. Ahora vamos a ver nuestro último punto: voluntad divina, no trampas humanas. Y para eso vamos a leer nuestros últimos versículos del 10 al 12. Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que éstos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Y pues aquí podemos entender que con esto pues se cumplía la palabra de Dios que se le había dado a, a Pablo en Hechos 23:11, cuando le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques de mí en Roma. Así es de que, pues, podemos pensar que fue una decisión que él tomó, pero esta decisión iba con el cumplimiento de la palabra de Dios. Así es de que Pablo conocía muy bien las intenciones de sus enemigos. Estando en Jerusalén, convencerían a Festo de permitirles llevar a cabo el juicio de acuerdo a las leyes judías, no a las leyes romanas. Y como él era un ciudadano romano, pues no sería un juicio justo. Por eso es que dice que estaba en, siendo juzgado en el lugar que le correspondía. Así es de que podrían presentar el cargo de profanación del templo contra Pablo, lo que les daba suficiente derecho a condenarlo. Esto fue lo mismo que hicieron con, con Esteban en aquella ocasión, hablando mal de él después de que él había dado la palabra de Dios desde el principio, cómo Dios escogió a su pueblo y después ellos le acusaron y lo apedrearon, lo mataron. Esto mismo iba a acontecer si este caso hubiera sido llevado a Jerusalén. Así es de que como ciudadano romano su juicio se estaba llevando a cabo en el lugar correcto. No le correspondía ser llevado ante el Sanedrín, pues no había cometido ninguna falta contra la ley judía. En este caso de que se le pudiera comprobar lo contrario, él estaba dispuesto a recibir el castigo que merecía. O sea, él estaba limpio de su conciencia, que no había hecho nada malo delante de Dios y delante de los hombres. Así es de que Pablo se percató de la inseguridad y debilidad del nuevo gobernante, por lo que reclamó el último derecho que tenía como ciudadano romano: apelar a César. En el siglo III después de Cristo, el derecho a apelar al emperador se hizo muy común. Por ejemplo, un ciudadano romano que vivía fuera de Italia y el veredicto del juicio en su contra dictaba la pena capital, podía apelar ante una corte imperial, sobre todo si sabía que era inocente, como en el caso de Pablo. Es difícil entender por qué usó ese recurso, sabiendo que el emperador en ese tiempo era el sádico Nerón, responsable de la muerte de miles de cristianos. Así es de que, pues
Uno de los cargos de que se le acusaban era de ser sedicioso, político de las leyes romanas, y, y esto sentenciaba con muerte a quien se hallaba culpable de este delito, lo que permitía al reo apelar al emperador. Así es de que, pues, vemos que Pablo estaba en todo su derecho de apelar ante este emperador, y, y pues sabemos que allí fue donde terminó su vida de Pablo, pero se llevó a cabo el propósito de Dios, y pues como dice su palabra mismo el apóstol Pablo en Romanos 8:28, explica estas cosas de que pues todo, todo todo lo que nos pasa, ¿verdad? Es un propósito a todos aquellos, de Dios, a todos aquellos que hemos sido llamados, así de que su único deseo de Pablo era pues darle cumplimiento a la palabra de Dios, de ir a Roma y llevar su palabra para que aquellos también recibiesen a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver nuestro resumen. Hemos visto que en los últimos estudios, la manera como terminó el tercer viaje misionero del gran apóstol de los gentiles, su regreso a Jerusalén fue la puerta que sus enemigos utilizaron para inmovilizar la actividad misionera de aquel a quien veían como un desertor, un hereje que merecía la muerte. Su largo encarcelamiento le dio a Pablo la oportunidad de evangelizar personalmente a los dos gobernadores romanos, lo que seguramente no hubiera sido posible hacer en otra circunstancia. El mismo espíritu que estuvo en Pablo está en nosotros hoy, cuando aprovechamos cualquier oportunidad para testificar de Cristo en circunstancias favorables o adversas a todo tipo de personas. Así es de que pues eh, este estudio nos sirve para que nosotros podamos entender que si nosotros llegásemos a estar en una situación difícil, en una situación adversa en la cual nosotros pues no entendemos por qué, podemos entender esto, que eh, Dios lo puede tornar a algo bueno. Dios puede usar nuestras vidas en una situación así, y pues estamos en tiempos donde está aconteciendo esto, precisamente en este tiempo de aquellos que inocentemente, sin haber hecho nada, los están llevando a lugares donde los tienen allí prisioneros, separándolos de sus hijos, de sus familias. Pero aquellos que conocen de Dios, pues que esta palabra les ayude, porque el Señor puede hacer como hizo con el apóstol Pablo, usar sus vidas para hablar aún a los carceleros, aún a aquellos hombres que los llevan presos, aún a los que están presos, aún a aquellos que pues están eh, solos, sin Dios, y pues podemos servir como mensajeros, así como Dios eh, hizo en la vida del apóstol Pablo. Y pues esto no termina. Vamos a seguir en nuestro estudio número 25, cómo ahora el apóstol Pablo es llevado delante de un rey. Así es de que eh, ahora pues mismo Festo, al ver que él no puede hacer una decisión, en ese tiempo pues tiene de visita a ese rey Agripa y a su esposa, a los cuales
Pues en el siguiente estudio, vamos a estar viendo cómo el apóstol Pablo usa también cómo Dios usa al apóstol Pablo delante de este rey y su esposa. Y para quienes quieran estar más enterados de este siguiente estudio, que lo va a dar nuestra hermana Josefina, pueden encontrarlo en Hechos 25, del 13 al 27, y toma también del capítulo 26, del 19 al 32, para que nos podamos gozar juntos y ir conforme a la palabra de Dios, recibiendo lo que Él nos quiere enseñar, lo que Él tiene para nuestras vidas cada día. Espero que haya sido de bendición este estudio. Dios les bendiga y hasta la siguiente. Dios les bendiga, hermanos.